Egunon, huéspedes del Ayatolá. Un libro breve de unas 550 páginas, escrito por Mark Bowden, sobre los sucesos de los años 79-80 hasta el 20 de enero del año 1981, respecto a los 444 días que estuvieron los empleados de la Embajada de los Estados Unidos en Teherán como amiguis de los hijos del Ayatolá. Lo cual no hay que confundir con una fiesta de pijamas en la que vas a la casa de tu mejor amigui y acabas pasando no solamente el fin de semana, sino el resto de la semana. Y bueno, pues en cualquier momento puedes volver a tu casa. Más bien no. Digamos que se había producido la llamada revolución islámica, porque todo el sistema que habían reconstruido después de la operación Ajax en los años 50, cuando derrocaron al primer ministro Mossadegh, tachándole de comunista, y simplemente porque había nacionalizado la empresa Anglo-Iranian de petróleos, que era la concesionaria para los pozos de petróleo, sobre todo cercanos al Golfo Pérsico, cerca de la frontera con Irak y Kuwait, y era propiedad de los británicos. Y había tenido en la Segunda Guerra Mundial, porque se llama Irán, porque el embajador alemán al país que se había llamado tradicionalmente Persia le recomendó a los gerifaltes locales que lo cambiaran por Irán, que tiene todo relativo a lo de los arios, a Iranian. Lo cual es curioso porque Eire también tiene relación con eso de los arios, pero los irlandeses son gente de bien. Pues, volviendo al asunto, cuando se produce, después de esa operación Ajax con Kermit Roosevelt, sobrino de Franklin Delano Roosevelt, en apoyo de los británicos para que no les quiten el chiringuito, volviendo a restaurar al Shah y quitando del medio al primer ministro aquel Mossadegh, pues el Shah trató de hacer un país occidental, amigo de Israel, clave en la geoestrategia del entorno, parte importante en el pacto de Bagdad, y luego pues eso tuvo su efecto cuando se produce el choque cultural entre lo que supone el Islam chií, llamémosle tradicional, sobre todo sobre la base de lo que suponía el Ayatollah Khomeini, que un poco al estilo de Lenin, que se fue a Suiza, pues se fue a París como exiliado hasta que pudo volver, y cuando pudo volver pues prácticamente lo hizo en loor de multitudes y le llevaron en volandas. Lo cual se olvida, la mayor parte de la gente se olvidan del hecho de que no fue solamente un elemento islámico el que traicionó. Si hubieran perdido, o sea, había sido una traición y habrían sido ejecutados por traidores, el que fue en contra del sistema culminado en el Shah de Irán, el Reza Pahlavi. Había gentes de izquierdas, comunistas y de otros sectores sociales y políticos, lo cual tiene que ver porque previamente a lo que sucedió para poder tener a los huéspedes en Teherán, hubo un intento de toma que salió bastante mal porque era muy chapucera, de un grupúsculo de izquierdas. Y en ese año 79, más bien en el 79-80, hasta el 81, en el que cortan radicalmente todo aquello, había
peleas internas dentro del régimen tratando de reconfigurar de hacia dónde iban, porque la mayor parte de esos aliados circunstanciales que contribuyeron a la caída del sistema del Reza Pahlavi, del Shah de Irán, no querían una república islámica teocrática. Pero como el pináculo del nuevo régimen era el Ayatollah Khomeini, pues aparte de que era una figura venerada por un montón de gente, pues no le podían hacer demasiado a él. Y un grupúsculo de izquierdas, con todo lo que estaba pasando, en el año 79 es cuando se produce la intervención soviética en Afganistán y todo aquello, y la ruptura de ese periodo de gracia de la Guerra Fría, en el que se suponía que era posible una entente cordial entre los países superpotencias, Estados Unidos y Unión Soviética. Y en ese año pues se produce ese intento chapucero de los grupos de izquierda, pero luego es repelido cuando llegan los guardias revolucionarios iraníes y les desalojan y vuelven a restaurar la embajada. Pero luego los cachorros de verdad, los puros, dijeron: vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo bien, no como estos chapuceros comunistas. Y entraron. Y ahí está la derivada de Argo, cuando 6 trabajadores que tenían disponibilidad de salir por una puerta directa a la calle, pues se escapan y acaban en la embajada británica y luego en la embajada de Canadá, y son sacados gracias a la CIA, como dice la película Argo de Ben Affleck, aunque evidentemente para tener una mejor situación internacional en aquel momento, en los años 80, se les dio las gracias a los canadienses. Pero el resto, todo el resto de gente tuvo que estar en las manos de los secuestrados, generalmente con los lazos negros aquí tapándole los ojos. Incluso hicieron simulacros de fusilamientos. Vamos, que estuvieron bien y mal. Tuvieron sus momentos terribles de sufrimiento. En parte porque una de las acusaciones era de que eran una antena de la CIA y trataban de desestabilizar el régimen, que es un poco como lo que pasaba a principios de los años 70 en Marruecos, en el que, pues si alguien hubiera intervenido, Franco estaba muriéndose y no pudo hacer gran cosa en Marruecos, pero si hubiera metido las zarpas, pues probablemente le habrían acusado es que España está metiéndose en Marruecos, cosa que no ha hecho ni hará, incluso después. Pero es que la carcoma estaba dentro del régimen de Marruecos y había incluso atentados contra el rey de Marruecos, contra Hassan II, incluso intentando derribarle con misiles el helicóptero en el que viajaba. Vamos, que había una descomposición interna, y dentro del régimen de Irán en el año 79 había una descomposición interna porque habían derribado el régimen anterior y el nuevo no trataba de cuajar porque había muchos intereses creados en tratar de ir por un lado o por otro. No olvidemos que eso durante la Segunda Guerra Mundial, después de que cambiaran el nombre, hubo una intervención anglo-soviética, los anglos, con una participación que rememora lo que ya en el siglo XIX habían acordado, de dividirse una zona costera del Golfo para influencia británica y una zona norte más cercana al Cáucaso de influencia soviética, sobre todo en torno a Teherán y para arriba, y la zona central que era más bien tapón dentro de la unidad del propio país persa. Pues esto, que fue ya acordado en tiempos del siglo XIX, fue reacordado sobre parecidas bases para que la Alemania de Hitler no pudiera meter la cuchara, como ya intervino, aunque de una manera más bien tonta y torpe, en el Irak de ese año 40, 41, 42. En los primeros compases de la Segunda Guerra Mundial intentaron para
tratar de asegurarse una fuente de financiación de hidrocarburos, de suministro de hidrocarburos. Y preventivamente los soviéticos y los ingleses intervinieron en Irán. Pues en ese sentido nos encontramos que en una votación en la que supuestamente iban a tomar la embajada de los Estados Unidos o la de la Unión Soviética, acaban tomando la embajada de los Estados Unidos y reteniéndoles y teniéndoles como espías y como gente que quiere desestabilizar el régimen. Y para ello, toda embajada tiene sus secretos, sus papeles solamente para determinadas personas, pues intentaron ir destruyendo todos los papeles comprometedores, pero estas trituradoras de papel que hacen tiras, como no les importaba tener a niños recogiendo papeles de esos y tratar de juntar para poder hacer una recomposición de esos papeles, pues ahí tuvieron trabajo infantil y de todo, aparte de las evidentes torturas que pudo haber a las personas acusadas de ser miembros de la CIA, así discriminadamente. ¿Cuál es la reflexión en cuanto a esto de ser antena de la CIA? O claro, a ver, todas las embajadas son centros para recoger y transmitir información, recoger información del país en el que están para poder informar a la metrópoli en una cercanía, sobre todo antes era más importante que ahora, pero también ahora porque es una aproximación sobre el terreno y en conocimiento personal, y el trato personal siempre es importante, porque no solamente hacemos comunicación verbal, pero sino también comunicación no verbal, y los gestos, los mensajes por debajo. Bueno, pues hay un montón de elementos que son necesarios para comunicarse persona a persona y recolectar información, no necesariamente secreta, no necesariamente para una conspiración de derribo del régimen. Eso lo hacen todos los países. Por eso tiene tanta importancia el asunto, y por eso posteriormente, en la actualidad, en el siglo XXI, retrospectivamente, pues muy pocos recuerdan haber participado, y casi todos tienen tendencia a pensar que era una teoría, a crear teorías de la conspiración en cuanto a que fueron otros los que tomaron la decisión y que estaban influidos por no sé quién, y que porque si ellos podían traspasar los muros de la alegación diplomática de los Estados Unidos, que impedía a cualquier otro país traspasar los muros de la alegación diplomática iraní y hacer lo que ellos estaban haciendo, pero en viceversa. Y no necesariamente los Estados Unidos, sino cualquier persona que pensara que estaban haciendo algo en contra de los judíos, de los cristianos, de los comunistas, de los budistas, o que pues se negaban a comerciar por motivos extrapolíticos o dogmáticos con tal país o tal otro país, o porque me sale de ahí. Por eso la Convención de Viena y todas las convenciones internacionales respecto a la diplomacia y la seguridad de las valijas diplomáticas, las embajadas, los servidores públicos que trabajan en esas embajadas, cosa que es lo que de fondo se saltaron con esta trama de huéspedes del Ayatolá, la crisis de los rehenes en Teherán. Este libro lo adquirí en la estación de autobuses de Santander. Al inicio, a la entrada principal, había una tienda no de souvenirs, sino un kiosco con libros, y durante mucho tiempo estuvo expuesto en la vitrina inicial, hasta que un momento dado pues dije, este tiene que ser mío, y lo adquirí y lo leí. Es una forma interesante de exponer todo lo que fue pasando
acerca de los días que se fueron sucediendo, cómo bueno, pues estaban en el cautiverio, las fiestas, las no fiestas, cómo hubo un intento de rescate, que en parte es inspiración para la película Delta Force, y como luego de ese intento les dispersaron por toda Teherán para que no estuvieran juntitos y no se les pudieran llevar a todos a la vez. Y bueno, pues cómo fue el rescate luego con la llamada, también hubo la teoría de conspiración de la sorpresa de octubre respecto a las negociaciones entre bambalinas en relación con Jimmy Carter y las elecciones en los Estados Unidos en noviembre del año 80 y luego la irrupción de la candidatura de Ronald Reagan, que había salido vencedor de las primarias republicanas, enfrentándose con George Herbert Walker Bush, que era el antiguo agente, bueno, director más bien, de la CIA, y fue luego el candidato a vicepresidente, los que ingresaron en la Casa Blanca el 20 de enero, y ese 20 de enero, curiosamente, fue el día en el que desde Irán se dio suelta, se liberó a los rehenes, lo cual da para pensar que puedan estar vinculados y probablemente estuvieron más vinculados de lo que se quiere admitir la llegada de Ronald Reagan con lo que pudo ser la salida de los rehenes de Teherán. Lo cual es curioso porque luego tendríamos el efecto del Irán contra que la señora Graham del Washington Post no quiso meter la misma potencia que había metido con el Watergate para no derribar el gobierno de Ronald Reagan. Hay mucha chicha, mucha trama, pero hasta entonces, hasta no ir más allá con un libro que pueda hablar de la trama del Irán contra, el Irán Gate, de momento centrémonos en la crisis de los rehenes, que está excelentemente contada, muy minuciosa, muy interesante, muy apasionante, en estas 550 páginas que, como digo, descansan en tanto en cuanto no hace sufrimiento, y es una lectura ágil, no ligera porque es una trama densa, pero se deja leer para todo aquel que le interese la historia, sobre todo la historia de la Guerra Fría y la historia de aquel suceso que conmocionó al mundo y que durante 444 días tuvo a esos rehenes invitados, según el punto de vista, en la embajada de los Estados Unidos en Teherán. Y sin más, es que ricasco, agur berogat, beti helpean.